Queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha por internet, por visioncristianajaboc.com, por BCJ Radio, nuestra aplicación, y por la 105.5 para el estado, parte del estado de Hidalgo y parte de la ciudad de Pachuca. Bienvenidos a Visión Cristiana Jaboc, un ministerio de visión internacional. Queremos darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando a través de la 105.5 FM y a través de nuestra página de internet visioncristianajaboc.com y de nuestra aplicación para Android, BCJ Radio, y también a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras plataformas. Gracias por vernos y esperamos que la palabra que Dios tiene para nuestras vidas hoy pueda ser de edificación. Familia, bienvenidos todos a Visión Cristiana Jaboc, un ministerio de visión internacional. ¿Cómo le damos la bienvenida a la gente que nos escucha y que nos ve por las redes sociales? Dios les bendiga. Estamos en Avenida Santa Fe, Colonia La Providencia, casi esquina de llegar a Deportivo Miré. Quiero entrar en la palabra, y es una palabra un poquito sencilla. Esta palabra es como mi pastor, es sencillita. De los que no sepan, mi pastor es argentino. Padre, oramos para que el espíritu que hay, Señor, en este lugar, sea manifiesto, el espíritu que está, en este lugar, sea manifiesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, y traiga la revelación de tu palabra y el entendimiento de la misma, en el precioso nombre de Jesús. Sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú tocando, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una palabra muy sencilla, demasiado sencilla, y no puedo tardarme mucho, no por el tiempo, sino porque tenemos Santa Cena. Entonces, di conmigo, es muy sencilla. Es sencillo. Vamos a ver primero el fundamento bíblico y después me voy a ir como hilo de media. ¿Sale? Marcos capítulo 16, versículo 13. Marcos capítulo 16, versículo 13. Marcos capítulo 16, versículo 13. Perdón, me equivoqué, hijo. Mateo. Dije, no tiene nada que ver. Perdón. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primer punto, Jesús se puso un adjetivo calificativo: Hijo de Hombre. Versículo 2, perdón, 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. ¿Cómo podía ser Juan el Bautista si era primo de Jesús? Estuvieron juntos, pero unos locos decían que era Juan el Bautista. Otros Elías, que había muerto 800 años antes que nada, o sea, le estaban diciendo que era un muerto viviente. Y otros Jeremías, y algunos de los profetas, o le estaban diciendo que era un cuate que ya había vivido y que había o reencarnado o resucitado. ¿Ya te diste cuenta? Quiero cambiar la palabra de resucitado a revivido, porque no es lo mismo revivir que resucitar. Jesús resucitó, Lázaro revivió. ¿Por qué? Porque Lázaro terminó siendo exactamente igual su vida a como era antes de morir, y Jesús no. Versículo que sigue. Y le dijeron: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pantalones de Pedro? El que sigue, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres, di conmigo, piedra. Y sobre esta roca, di conmigo, roca,
No es lo mismo decir piedra que decir roca. A ver, Isma, no es lo mismo que te diga estás bien piedra que te diga que estás bien roca. ¿Verdad que no es lo mismo? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Di conmigo, las puertas de la muerte no prevalecerán contra de ella. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer, ¿qué? Ok. ¿Y resucitar cuándo? Ok. Esto lo escribió Mateo. Marcos, es Mateo, ¿no? Mateo. Lo escribió Mateo. ¿Quién era Mateo? Un discípulo que anduvo con Jesús. Ahora quiero que leamos lo que escribió un discípulo de uno de los discípulos de Jesús. O sea, Lucas. El libro de Hechos, por favor, capítulo 4, versículo 8. Hechos, capítulo 4. Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Te acuerdas que había pasado? Iban al templo de la hermosa Te Ubico, y de repente agarraron y le dijeron al que estaba pidiendo limosna en la entrada: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas? Y este se puso en pie, entró gritando al templo, y los empezaron a cuestionar. Y Pedro agarra y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, les picó el ojo. Chécalo, le picó el ojo a los judíos. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús, di conmigo, es la piedra. Di conmigo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Les dijo: él es la piedra angular. ¿Ya te diste cuenta por dónde voy, va? Y el último, Lucas fue discípulo de un discípulo. Lucas escribió lo que los discípulos le contaron. Pero ahí aparece otro que también fue discípulo de Jesús, y fue de los tres que anduvieron con Jesús, y es el mismo Pedro. Entonces vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué estoy dando tanta Biblia? Porque te voy a dar el fundamento, porque te repito, me voy a ir como hilo de media. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva. Dí conmigo, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras. A ver, espérame. Jesús es una piedra viva. ¿Y tú también? A ver. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también
contienen las Escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ya mucha piedra. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y se refiere otra vez a la piedra. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Híjole, Pedrito se enojó. Versículo que sigue. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora te voy a explicar todo esto de piedras, roca, piedra viva, piedra angular, ¿qué más decía? Nada más, ¿no? Nada más. Vamos a empezar. Cuando Jesús quería enseñar algo, siempre lo enseñaba, pero lo mostraba palpablemente. Por ejemplo, un día agarra y le empieza a predicar a la mujer samaritana, a ver si te acuerdas. Y le empieza a decir su vida, y después de que le termina de decir su vida, la mujer samaritana se espanta, sale corriendo y va con los samaritanos a decirles: me he encontrado al Mesías, me he encontrado un profeta, me he encontrado, no sé quién me encontré, pero me encontré a alguien que me dijo mi verdad y me dijo todo de mí. Y cuando le creyeron a la mujer, venía mucha gente para escucharlo. Y Jesús iba caminando con sus discípulos y de repente les dice a los discípulos: mirad, los campos están blancos para la cosecha. No era tiempo de cosecha. No se estaba refiriendo a que tenían que cortar la cosecha. Se estaba refiriendo a las personas que tenían hambre por recibir de Jesús. Di conmigo, tenían hambre. Entonces Jesús siempre ocupaba un ejemplo así. ¿Ok? Siempre, de los siempre, ocupaba un ejemplo así. Mateo capítulo 16, hijo, versículo 2, creo. No lo tengo en mis apuntes, pero por ahí quiero empezar. 16. Versículo 1 mejor. Vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle. Di conmigo, vinieron los feos para tentarlo. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. A ver, se atrevieron estos maestros de la ley a decirle al maestro Jesús, al rabino: queremos señal del cielo. Ahora, se me hace tonto que un maestro de la ley, que un cristiano que cree conocer la ley, le siga pidiendo una señal del cielo a Dios. ¿Por qué? Acababa horas antes, y cuando te digo, te estoy hablando de horas antes, para que tengas una idea de lo que te estoy hablando. La gente que sabe de este pasaje dicen que este pasaje fue en la tarde-noche, y para haber sido tarde-noche equivale a que ya había pasado la hora de la comida. ¿Estás de acuerdo? Y a la hora de la comida, ¿sabes lo que el Señor Jesús hizo? Él estaba predicándole a 5,000, les estaba enseñando a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Quiénes eran esos 5,000? ¿De dónde eran esos 5,000 hombres? De Samaria. Por eso los judíos tampoco les querían dar de comer. Perdón, por eso los discípulos no les querían dar de comer, porque eran samaritanos. Si no sabías de dónde había salido toda esa multitud, eran de los que la mujer samaritana les predicó. Salieron para escucharlo, se sentaron, y dice la Biblia que hubo 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Y te acuerdas lo que Jesús hizo? ¿Qué hizo? Les dio de comer. Dime si la multiplicación de los peces y la multiplicación de los panes no era una señal del cielo. ¿Dónde crees que estaban estos fariseos y seduceos?
comiendo al lado de esas 5,000 personas. Pero los señoritos querían una señal del cielo. Dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué señal más grande quieres? Cristiano que me escuchas por la radio, ¿qué señal más grande quieres que Dios está presente en tu vida y ha cambiado tu forma de vivir? Y si no ha cambiado tu forma de vivir es porque no se lo has permitido. ¿Qué señal más grande quieres? Versículo 4, hijo, ahora sí. Le dicen entonces los fariseos y los seduceos, muéstranos ¿qué? Del cielo. Di conmigo, señal del cielo. Y fíjate lo que Jesús dice. La generación mala. ¿Por qué mala? Porque lo que querían era tentarlo. Querían que Jesús dijera algo que estuviera en contra de lo que ellos creían para poderle hacer daño. Entonces dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sabes por qué adúltera? Porque adulteraban la palabra. Gente que cree que conoce la palabra la transquiversa a su conveniencia. Espero que tú no seas uno de esos, ni los que nos están escuchando. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo, no va a haber otra señal más que la del profeta Jonás. Di conmigo, profeta Jonás. ¿Sabes que Jonás era bien desobediente y no dejaba de ser profeta? Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Dile que está a tu lado, que no te dé pena, ahí te hablan. Bueno, todos a la radio, ahí les hablan. Ahí sí, ¿verdad? Jonás era un profeta, dice la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? ¿Qué fue la señal del profeta Jonás? ¿Sabes que Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y agarró y se fue a Tarsis? ¿Sabes dónde era Tarsis? España. ¿Y sabes qué había en España? Era la capital del pecado. Aunque usted no lo crea, era un Las Vegas de ese tiempo. Era la capital del pecado. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer el profeta? Darle vuelo a la hilacha y no obedecer a Dios. Ir a meterse en su carne y hacer lo que él quería y desobedecer al Padre. Y el Padre le dijo, ve a Nínive y predícales. Se sube a un barco, y tú conoces la historia, y empiezan a navegar en el Mediterráneo, y de repente se levanta una linda y hermosa tempestad. Y el barco se hundía. Y te voy a decir algo. Los barqueros, te iba a decir. ¿Cómo se llama? Los marineros no creían, pero en nada. Y se dan cuenta que pasaba lo que pasaba. Jonás estaba como si nada. ¿Jonás sabía lo que estaba pasando? Sí. ¿Jonás sabía que era Dios? Sí. ¿Y qué crees? Que si no lo tiran al agua, ellos también se mueren. Un problema. Cuando alguien está en pecado y está muy cerca de ti, tienes que tener cuidado, porque su pecado te puede llevar entre los pies. Perdón. Y dice que después de agarraron y pasó algo muy padre. Lo tiraron al agua. Para mí es padre. Dile que está a tu lado, ¿para ti también? Lo tiran al agua y Dios prepara un pecesote pejejote. Dicen que era una ballena, dicen, mira, yo no sé qué era, pero un animalón. Pero ¿sabes qué es lo que me gustó de ese animalón? Que ese animalón tenía GPS integrado. ¿Sabes a dónde lo fue a vomitar? A Nínive. ¿No tenía GPS integrado? Ese pececito pejejito tenía un GPS direccionado a la voluntad de Dios. Se lo traga y 3 días después, di conmigo, 3 días, lo avienta en la playa de Nínive.
Y Jonás tenía una palabra solamente que darle a Nínive, y era un mensaje muy bonito de 40 palabras. Si no se arrepienten de su pecado, Dios los va a destruir. Imagínate que un Jonás pelón, sí tengo pelo, se parara hoy y te dijera: si no te arrepientes de tu pecado, Dios te va a destruir. ¿Y sabes lo que hicieron los ninivitas? Se pusieron en ayuno todas. Con esa palabra hasta yo, ¿no? Se pusieron en ayuno todos, hasta las ratas dejaron de comer. Checa, los animales no comieron. Y al no comer, se arrepienten y Dios les perdona. Di conmigo: arrepentimiento. Ahora entonces, ahora sí me está sorprendiendo. Regrésate a donde estábamos, hijo, porque dice que no va a haber otra señal, entonces, que no van a haber otra señal más que la de, ¿qué? Profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo 3 noches en el pez y Jesús iba a estar 3 noches en la tumba. Esa es la señal del profeta Jonás. Ahora, versículo 13, hijo. Y ahí empezamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. 15. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está fuertísimo el versículo que sigue, por favor. Respondió Simón. ¿Cuál era su verdadero nombre? Di conmigo: Simón. Di conmigo: Simón. Pedro, para que lo ubiques. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te voy a decir lo que en realidad Pedro le dijo. Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios que tiene vida. Tú eres el Hijo del Dios que es vida. Eso es lo que dice en el original. No sé por qué en español dice así. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que tiene, que da o que es vida. Eso es lo que Pedro le dijo. Tú eres el Hijo del Dios que da vida. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? En pocas palabras: a ver, Jesús, para que tú mueras, tú tienes que querer morir. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Jesús, si te quieren matar y tú no quieres morir, no te vas a morir. Para que tú mueras, tú tienes que querer morir. ¿Verdad que no está tan fácil? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres. O sea, feliz, 100 veces feliz, 10 veces feliz, 1000 veces feliz. Ponle la que quieras. Todo es lo mismo. Eres feliz, eres bienaventurado eres. Otra vez, Simón. Y conmigo: Simón. Pero le agregó aquí algo. Le pone: hijo de Jonás. ¿Y qué crees? Jonás no era su papá. Jonás no era el papá de Pedro. Y mucha gente puede pensar cuando lo lee que se estaba refiriendo a que Pedro era descendiente de Jonás. ¿Qué crees? No. ¿Sabes por qué le dijo hijo de Jonás? Porque cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios que da vida, el único que entendió cuál era la señal de Jonás fue Pedro. Por eso le dice: Pedro, tú eres hijo de Jonás, porque el único que entendió que voy a morir y tengo que estar 3 días en una tumba y me voy a resucitar, eres tú. Tú eres el único que lo entendió.
Por eso le dijo, bienaventurado eres. Y checa, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... ¿Quién le reveló que era hijo que era la señal de Jonás? Su papá. Dí conmigo, el Espíritu Santo. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de Jonás viene directamente del Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres piedra. Dí conmigo, piedra. No, y déjame decirte que Pedro era una piedra. Piedra. Dile al que está a tu lado, no te ofendas. O sea, así como tú me podrás comprender. Piedra. Y le dice, y yo también te digo que tú eres bien piedra. Y sobre esta roca, di conmigo roca. Y aquí va a haber una bronca. Sobre esta roca, dice, y sobre esta roca edificaré. Di conmigo, edificaré mi iglesia. No está diciendo edifiqué. ¿Qué dice? Tiempo. Di conmigo, futuro. ¿A qué se refiere a Jesús? ¿Sabes? La Real de 14 te dice esto. Te enseña este principio. Y te lo enseña a medias porque creo que no lo han entendido. Por eso tienen la capilla más hermosa del mundo. Está en Roma y se llama la Basílica de San Pedro, porque piensan que con este pasaje Jesús le estaba diciendo, a ver, tú eres piedra y en esta piedra edificaré mi iglesia. Y no, porque está bien piedra, por eso no. Di conmigo, tiempo futuro. ¿Quieres que te lo explique? Di conmigo, tiempo futuro. Y yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no se está autonombrando roca. Se trata de complicártela, no, te lo quiero que me lo entiendas. Jesús no está diciendo, a ver, tú eres piedra y yo soy roca. Él no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Checa. Y sobre esta, di conmigo, roca, edificaré. ¿Cómo vas a edificar la iglesia en el tiempo futuro si eres roca? Primera de Pedro, hijo, para que me lo entiendan, capítulo 2, versículo 4. Te lo voy a enseñar. Acercándonos a él, piedra que no dice que es roca. Aún el mismo apóstol Pedro no dice que es roca, dice que es piedra. Dice piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más preciosa, para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cuándo vamos a ser edificados? Di conmigo, tiempo presente. Jesús está hablando del futuro y Pedro está hablando del presente. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está hablando de roca, que es el fundamento de la iglesia. Después está diciendo Jesús es la piedra y es piedra viva, es piedra del ángulo. Y después que somos piedras vivas y que Él es una piedra viva y que nosotros somos piedras vivas. Y que Él es la piedra principal del ángulo. Ahora Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca. Y conmigo, roca y piedra no es lo mismo. Te voy a decir de dónde se saca la piedra. De la roca. Si no sabías, ya sabes.
La piedra se saca de la roca y la roca tiene que ser, di conmigo, perfecta. Ahora, regrésate a Mateo, por favor, hijo. Mateo, capítulo 16. Versículo que estábamos. 18. Yo te quiero enseñar algo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, di conmigo, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, di conmigo, roca. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo? Di conmigo, bien fácil, a la cruz. Jesús dice, yo soy una piedra. Pedro dice de él, piedra viva, la cabeza del ángulo, la piedra preciosa, la piedra fundamental, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. Pero la roca no se estaba refiriendo a alguien, se estaba refiriendo a algo. La roca se está refiriendo a la cruz. Jesús está hablando antes de la cruz. Sobre la cruz voy a edificar la iglesia. Porque tú y yo no creyéramos si Jesús no hubiera pasado por la cruz. O me vas a salir como el evangelio de Judas, ¿no? Que dice que casi muere, pero después de que como no muere, lo bajan y se sana, y después se casa con María Magdalena y se va a Francia y tiene una niña. Ay, no te drogues, perdón, no fumes de eso. Es lo que dice el evangelio de Judas. Esa aberración. Di conmigo, la roca es la cruz. ¿Y por qué? Por lo siguiente. ¿Has visto cómo sacan las piedras de la roca? ¿A cómo? ¿A cómo? A puro trancazo, a puro golpe, ¿sí o no? Di conmigo, toda piedra requiere un proceso para salir de la roca. Y Jesús tuvo que ir a la roca para poder entrar en ese proceso. ¿Cuál fue el proceso? Padre, no se haga mi voluntad, pero pase de mí esta copa. ¿Sí o no? ¿Cuántos latigazos le dieron? Agarraron y lo empezaron a limpiar en la roca, le empezaron a pegar en la roca hasta que hicieron la piedra del ángulo, y la piedra del ángulo es perfecta. La piedra del ángulo se ponía en las construcciones, ustedes son ingenieros, deberían saber un poquito más de eso que yo. Se ponía en una construcción, pero se escogía la roca más perfecta, más alineada, con el mejor ángulo, después de haberse trabajado mucho. Y las demás piedritas que se le ponían a eso tenían que embonar perfectamente para empezar una construcción de edificación. Pedro dice, Jesús es una piedra viva, vosotros sois piedras vivas. ¿A qué se estaba refiriendo? A que Jesús pasó por el proceso, tú y yo también. ¿No te gusta el proceso? Como dijo Pepe Le Pew, I'm sorry. Yo. ¿Por qué? Porque no nos gustan los procesos de Dios. ¿Y quién te dijo que el proceso de Dios no duele? ¿Sabes cuánto polvo le sacan a una piedra? ¿Sabes cuánto le duele a la piedra que la lijen? Que después de golpearla la tengan que lijar, la tengan que acomodar, y después de eso la pegan a una piedra que es perfecta. Y cuando la pegan a esa piedra que es perfecta, yo me imagino a la piedra diciéndole, tú eres perfección, yo soy imperfecto. Y yo me imagino a la piedra del ángulo diciéndole a la piedra que es imperfecta, no te preocupes, para eso hay cemento. Pero el cemento lo único que hace es pegarme más a ti. Sí, por eso. Pero también a ellos. Yo quiero estar pegado a ti, pero no a ellos. Es que creo que se metió una mosca.
sea, lo que quieras contigo, Señor. Pero edificar una casa espiritual con estos, ya no me cuajó. Está bonito lo del proceso de la cruz. Y no hay problema, échame el cemento que quieras para estar lo más pegado a ti. Pero no me pegues al Paco. Mira que el Paco ronca en la noche. ¿No roncas? Sí, roncas. La atiné. Ronca en la noche. Dí conmigo, casa espiritual. Ay, ay, ay. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en la cruz? Y le traspasan su costado. A ver, los que saben de medicina, ¿qué salió? ¿Sangre y qué? Pregunta, ¿qué sale cuando nace un bebé? ¿Qué sale de la mujer cuando nace un bebé? Agua y sangre. ¿Sí sabías? Si no, ya aprendiste algo nuevo. Jesús estaba literalmente entregando su vida, decidiendo, el Hijo del Dios que da vida, decidiendo entregar su vida en una cruz, en una roca, para que a través de eso pudieran salir piedras vivas que edificaran una casa espiritual. Y conmigo, edificar una casa espiritual. Ahora, hay algo que ahí me gustó mucho. Di conmigo, edificaré. Di conmigo, edificaré mi iglesia. Punto número 1. Iglesia, ¿sabes lo que significa? Los que son llamados para salir afuera. Eso es lo que significa la iglesia. Palabra iglesia, di conmigo, los que son llamados para salir afuera. Yo te pregunto, ¿en verdad eres parte de la iglesia de Cristo? No contestes. Es que eso que acabo de decir es una bomba. Pero eso es lo que significa iglesia. No, la coinonía, no, eso es otra cosa. Iglesia son los que fueron llamados por alguien para ser enviados hacia afuera. Tú fuiste llamado por Jesús para ser enviado hacia afuera. Di conmigo, edificaré. Y me gustó esta palabrita porque la palabra edificaré viene de la palabra economeo. A ver si te suena. De donde sacamos la palabra economía. E increíblemente su raíz tiene que ver con familia, casa. Entonces Jesús está diciendo, edificaré una casa para que sean reunidos ahí y de ahí salgan hacia afuera. Y quién dice, qué padre, casa. Di conmigo, economeo. Te voy a decir qué es eso. La palabra economeo te pinta un cuadro, no de un lugar con 4 paredes, sino de una economía que se maneja dentro de las 4 paredes. Te lo voy a explicar. Saúl, ¿ganas al día o a la semana? Al día. Tú hoy dices, voy a trabajar, voy a ganar tanto. Y en la mañana agarras y le dices a Judith, necesitamos comprar, ¿qué vamos a comprar? Leche, Fabuloso, Gol, pan, etcétera, 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 etcétera. Espérame. Yo puedo comprar hasta esto. Lo demás lo compramos mañana. ¿Sabes qué significa eso? Economía. Y esa es la economía a la que se refiere el Señor Jesús ahí. A la economía que hay dentro de una casa. Y para que la economía dentro de una casa funcione, se tienen que poner de acuerdo ¿quiénes? La familia, específicamente en este caso que lo estoy agarrando de ejemplo, Saúl y Judith. Porque si no se ponen de acuerdo ellos, la economía de la casa no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que estar en un mismo, di conmigo, sentir.
Bueno, cuando tú eres edificado como piedra viva, junto con la piedra viva que es la cabeza del ángulo, Jesús, tienes que estar en el mismo sentir en todas las áreas de tu vida, para que no te avienten más cemento del que necesitas. ¿Te explico lo del cemento o hay que quede? Para que no pases más pruebas y circunstancias difíciles de las que estás viviendo. Porque entonces equivale a que no has entendido cuál es el principio de Dios. Porque si eres perfecto, encajas perfectamente, no necesitas cemento. Y la persona que se pega contigo, se une contigo, no necesita cemento porque también es perfecto. Dejen tomar agua. Por eso le dijo: yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra de ella. ¿Por qué el Hades no va a prevalecer? Por lo que le dijo Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Tú eres el hijo del Dios que da vida, o del Dios que es vida. Para que tú puedas morir, lo que tú tienes que hacer es decidir morir. Si tú no decides morir, la muerte te pueden crucificar y no vas a morir. Te pueden traspasar el corazón y no vas a morir. O sea, pueden hacer lo que quieran y no vas a morir. Jesús decidió morir para que la iglesia naciera, para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Di conmigo: en un hogar, como en una iglesia, todo, di conmigo, todo tiene que estar conectado uno con otro, como una casa espiritual. Si una de las piedras flaquea, mengua, toda la casa se cimbra. Hola. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hijo. Ya falta poquito. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. De hecho, ya tengo que empezar a cerrar. ¿Por qué? Tenemos Santa Cena. Entonces Jesús está diciendo: yo voy a levantar una casa desde el fundamento, que soy yo, porque Él es la base de la iglesia, a través de su muerte y su resurrección. Porque cuando Él murió, no solo derrotó al pecado, no solo derrotó al diablo. Di conmigo: Jesús, al resucitar, no solo derrotó al pecado, no solo derrotó a la muerte, se hizo rey sobre mi vida. El detalle es que si Jesús se hizo rey sobre tu vida, Él te va a hacer una piedra viva. Di conmigo: perfecta. ¿Cuántos trancazos necesitas más? ¿Cuántos golpes necesitas más? Y sabes que Jesús tiene una maña que, perdón por decir maña, pero tiene una situación que Él hace que a mí me molesta. A mí. Ocupa a la gente que menos quieres que ocupe. No sé si me entendiste. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes el dedo, ¿cómo se dice? La uña encarnada. Pon tu pata para acá. Y yo no te digo nada en contra de él, pero él siente que yo tengo algo en contra de él. Y paso y apachurro su dedito. Soy cristiano, hijo de Dios Altísimo. Ocupa a la persona que más mal te cae. ¿Quieres terminar el proceso? Hay algo que se dice flojito y cooperando. No te quieras salir de la roca antes de tiempo. No te quieras salir del taller antes de tiempo. Porque por salirte antes de tiempo te tienen que poner más cemento. Y tú dices: Señor, ¿y hasta cuándo se va a acabar esta prueba? Hasta que te dejes tratar. Eso me gustó.
¿Y hasta cuándo se va a terminar esta situación? Déjate tratar por Dios. Entre más te resistas, más te van a pegar. Digo, más cemento te van a echar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5: mas vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas edificadas en Él. Di conmigo, en Él. Ay, 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 piedras vivas edificadas en Él. Él es la piedra del ángulo, viva. Di conmigo, viva. Di conmigo, viva. ¿Te puedes imaginar una piedra viva? ¿Quién no se la puede imaginar? Levanta su mano. Levanta su mano. Voltar que tienes al lado es una piedra viva. Ya no te lo imagines, ya velo. Ahora di conmigo, viva. ¿Qué fue lo que dijo Pedro de Jesús? Tú eres el Hijo del Dios que es vida. Di conmigo, yo soy una piedra viva. Y si soy una piedra viva, a todo lo que está muerto le puedo impregnar vida. Por eso soy llamado hacia afuera. No entendí, te lo explico. Cuando yo entro en un lugar donde hay muerte, la muerte se tiene que retirar. Porque entró el pastor. No, porque soy una piedra viva, pegada a la piedra angular, que es vida. Bien, Paco, porque si lo hago yo se va a ver muy... Pégatela al Paco. Pégatela al Paco. Más. Más. No. Abrázalo. Espérame. Piedra viva, cabeza del ángulo, el Hijo del Dios, que es vida y que da vida para dar vida. Cuando ya, yo sé que te purga. Cuando Ismael se para en un lugar, la muerte tiene que huirle. ¿Por qué? Y conmigo, porque es vida. Ahora, pastor, y eso no lo entiendo. Quiero que veas cómo Jesús edifica la iglesia. Jesús dice, edificaré en tiempo ¿qué? Ahorita Jesús la está edificando. Te voy a enseñar cómo la edifica. Por mucho tiempo yo traje un problema de la edificación de Jaboc, y hasta que me cayó el 20. O sea, hace 2 segundos. No es cierto. Haces algo y tú dices, bueno, vamos a hacer esta actividad y vamos a invitar gente, y la gente no llega. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a hacer esto otro, y vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y la gente no llega. ¿Cierto o falso? Y yo me harté. Y desde hace tiempo, pregúntenle a mi esposa, mi oración es esta: Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores. Señor, si tú no velas, en vano vela la guardia. Y por varios meses he estado orando eso, hasta que Dios me habló de esta palabra que te voy a soltar ahorita, y dije, ay, perdón, no lo vuelvo a decir. Di conmigo, en vano no trabajan los edificadores. ¿Por qué? Porque tú edificas al que tienes al lado, porque eres una piedra viva. Y si es en vano lo que tú edificas, equivale a que no has sido perfeccionado en la perfección y en la plenitud de Jesús. Y hay cosas que tienes que perfeccionar en tu corazón para que pueda ser usado. Ahora, ¿cómo edifica Jesús la iglesia? Di conmigo, uno por uno. Di conmigo, uno por uno. ¿Y eso cómo es? Primero edificando una vieja loca, que es mi suegra. Y luego edificando un chamaco
Y luego, ¿sí me estás entendiendo? Uno por uno. ¿Y eso cómo es? Bien fácil, pero bien difícil. ¿Por qué fácil? Porque Jesús lo quiere hacer. ¿Por qué difícil? Porque tú no te quieres dejar. Otra vez. Bien fácil, porque Jesús lo quiere hacer. Bien difícil, ¿por qué? Porque tú no te quieres dejar. Y esto es bien fácil, Checa. Iba Pedro e iba Juanito, iba la Piedra Viva caminando al templo de la Hermosa. Y se encuentran un paralítico que tenía 38 años ahí en la mera puertita de la Hermosa, sentadito pidiendo limosna, ¿te acuerdas? Y Pedro y Juan ahí van caminando. Si yo soy Juan, me hago pato y me sigo derecho. Dile al que está a tu lado, te hablan, Juan. Porque el que empezó la conversación no fue Juan, fue Pedro. Y el del problema aquí, el que Dios usó para hacer el milagro, no fue Juan, fue Pedro. Y agarra y le dice, Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Se levantó. ¿Cómo edifica Jesús la iglesia? Di conmigo, sanando a uno por uno. No, pastor, pero no estoy enfermo. ¿Y tus emociones? ¿Qué crees? ¿Que Jesús nada más sana a gente que está enferma o paralítica? ¿Sabes que allá afuera hay mucho paralítico emocional? ¿Sabes que allá afuera hay mucha gente que tiene problemas existenciales y que no han conocido a Dios porque tú no has hablado? ¿Sabes que allá afuera hay mucha gente que necesita sanidad interior y no ha sido sana porque has tenido miedo? Jesús edifica la iglesia y la sigue edificando y la va a seguir edificando a través de las piedras vivas, uno por uno. Hechos capítulo 4, versículo 10. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sabes cuánta gente se convirtió ese día? La Biblia dice que más de 5,000 por uno que se sanó. Checa. Versículo, Hechos capítulo 4, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué dice? ¿Cómo añades a la iglesia aquellos que han de ser salvos? Tienes que ser una piedra viva. Di conmigo, piedra viva. No nos gusta ser piedras vivas porque no nos gusta. No nos gusta y no nos gusta. Nos gusta ser usados por Dios dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Checa que es la primera vez o la segunda que le digo a Paco que no tocara piano. Y Memo me puede decir, qué padre, para que no me vicie el audio de la video. No, espérate. No fue por eso, fue por lo que voy a hacer ahorita. Dile a que está a tu lado, no es fanfarronería. Es que Dios está. O sea que eres una piedra viva, para que me entiendas. ¿Quién de ustedes está enfermo? Levanta su mano. De lo que sea, me vale gorro. Perdón, pero levanta su mano así. Ok, bájenla. O sea, hay varios. ¿Se necesita un ambiente de adoración para que algo suceda? Nah. ¿Se necesita una fe expecta para que algo suceda? Muchas veces sí, pero hoy dile a tu lado, nah. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Yo te enseñé del metrón, pero Pedro hizo algo que yo no había entendido y lo entendí apenas ayer en la noche. Es más, yo hago algo que no tenía el fundamento para hacerlo. Fíjate lo que te estoy diciendo, Yo hago algo en las campañas de sanidad y milagros y no tenía yo el fundamento para hacerlo hasta ayer. Y cuando Dios me da el fundamento me empecé a sentir Superman. Dije, wow. Y el fundamento está bien sencillo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro?
¿Qué fue lo que hizo Pedro? A ver, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 6. No, versículo 5. La clave no está en el 6, la clave está en el 5. Chequen. Entonces, él, ¿qué dice? Esperan 4, hijo, me equivoqué. Ahí está. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué era lo que estaba saliendo de los ojos de esas piedras vivas? Di conmigo: vida. ¿Por qué no necesitamos a veces orar para que suceda un milagro? Porque el Dios de milagros está dentro de ti y Él fluye a través de tus. Pero es que quiero que, Padre, en el nombre de Jesús, Rambo, agarra la bazuca, la manga larga y cuidado con la rama. Espérate, ¿qué te pasa? Es más Pancho lo que hace que lo que Dios hace. O sea, el panchero eres tú. ¿Me entendiste? O te lo explico con bolitas y palitos. ¿Me entendiste? Entonces, gracias por habernos escuchado. Dios les bendiga y les guarde. Tenemos Santa Cena, es parte de la casa. Dios les bendiga. A la gente que nos escucha por FM y por internet, Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo martes de oración. Más bien nos escuchan el próximo martes, super martes de oración. Manden sus peticiones, por favor.